Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo Padre Carlos René Morales Lara, biblista católico romano, miembro de la Fraternidad Misionera de María. Con motivo de la celebración de este Adviento, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que me parecen interesantes y también útiles para poder vivir de mejor manera este tiempo fuerte que la Iglesia nos propone en nuestro camino de fe. En este primer domingo de Adviento, vale la pena preguntarnos en primer lugar, ¿qué significa el tiempo de Adviento? Queridos hermanos y hermanas, es el tiempo que abre el año litúrgico y nos recuerda algo valioso en nuestra fe que a veces pasamos por alto. Es decir, el éxodo o caminar de Dios en la historia mediante sus tres venidas o advientos, porque Dios vino, Dios viene y Dios vendrá de nuevo. En el Adviento se conjuga pasado, presente y futuro. Es un ver al pasado porque conmemoramos el Adviento histórico de Dios mediante el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en carne humana. A eso le llamamos Navidad, coronando la espera mesiánica anunciada por los profetas. Es también vivir en el presente el Adviento de Dios constante, cotidiano, especialmente en los sacramentos y demás experiencias de fe. Además, nos invita a prepararnos en un futuro al encuentro definitivo con Cristo que llegará al final de los tiempos en la parusía o segunda venida. Con todo ello, estamos por iniciar, hermanos y hermanas, un camino o bien una experiencia de preparación, de revisión de vida, de renovación, de esperanza y regocijo. No permitamos que este gran retiro espiritual de 4 semanas quede eclipsado por cosas simplemente exteriores. El tema central de la liturgia de la palabra de este primer domingo de Adviento, si pudiéramos darle un título al mensaje de la liturgia de la palabra, podría ser la esperanza vigilante, es decir, no pasiva o acomodada, porque la base se encuentra en el Dios de la promesa, diría la primera lectura, mediante un linaje, primero a Abraham, luego a David, dando a luz una descendencia santa. Esta esperanza es vigilante porque está atenta a los designios de Dios, diría el salmista, exigiendo una vida coherente a los valores del reino, diría Pablo, donde el amor debe ser el mejor preparativo para la Navidad. Esta esperanza no se extingue del todo, pues Jesús promete venir de nuevo al final de los tiempos. Mientras tanto, nos pide estar despiertos y vigilantes con las cabezas erguidas, diría el Evangelio. Para comprender el mensaje de este primer domingo de Adviento, es necesario tomar en cuenta algunos puntos importantes. El primero es la llamada parusía retrasada. Hermanos y hermanas, los primeros cristianos pensaban que el regreso de Cristo era próximo, era inminente. El propio Jesús lo afirma, ¿se acuerdan? Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Además, si ustedes ven Marcos 13:30, había dicho Jesús: les aseguro que esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Ya nos podemos imaginar el ambiente en las pequeñas comunidades esperando en tensión. Por tal razón, la vida se afrontaba, hermanos y hermanas, en un sentido de provisionalidad y precariedad que se juzgaba como virtud. La persona se consideraba a sí mismo como un peregrino, como un viandante, como un emigrante. Era como tener un pie aquí y un pie en el más allá, anhelando llegar a la patria del cielo, la nueva Jerusalén. Sin embargo, estos eventos no acontecieron como se pensaba y la iglesia pasó de celebrar su última venida, es decir, la última venida de Cristo, a celebrar la primera, es decir, el nacimiento o la Navidad. El segundo punto importante para entender la
liturgia de la palabra este domingo es que hay detrás de estos textos un lenguaje apocalíptico. De hecho, el Evangelio comienza con las señales típicas de la literatura apocalíptica a propósito del fin del mundo. Portentos en el sol, la luna y las estrellas que provocan a veces angustia, terror y ansiedad. Pero el Evangelio sustituye el fin del mundo con algo muy distinto: la venida de Jesús con gran poder y gloria. Y esto, hermanos y hermanas, no debe suscitar en nosotros una reacción de miedo, sino todo lo contrario. Cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. El mensaje central de este lenguaje no es un anuncio de desolación, sino de esperanza en un momento concreto de crisis. En otras palabras, hermanos y hermanas, el evangelista no pretende necesariamente anunciar el fin del mundo, sino utiliza el género literario llamado apocalíptico para decir que la caída de Jerusalén será un paso decisivo para establecer el reino de Dios en el mundo. Recordemos que San Lucas escribe alrededor del año 85 después de Cristo, hablando a la segunda y quizá tercera generación de cristianos. Muchos sucesos trágicos han pasado en ese tiempo, sobre todo la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. En este sentido, si bien el final de Jerusalén no coincidió con el regreso de Cristo, entonces su segunda venida tiene una actualidad permanente e impredecible para la vida presente. Llegan a comprender que de un evento tan devastante, de magnitudes apocalípticas, unido al silencio de Dios, al silencio de Adonai, se suscita no solo la separación del judaísmo, sino la iglesia adquiere un radio de acción universal, superando los condicionamientos culturales y raciales. El tercer punto que me parece importante abordar es esta frase del Evangelio: levanten la cabeza. Es una invitación, hermanos y hermanas, a abrir los ojos a una promesa que avanza en medio de las tribulaciones. Incluso la mención de las catástrofes tiene el antiguo sabor de la sabiduría y contiene la invitación a comprender que la esperanza vigilante no es una fuga mundi, una fuga del mundo, una indiferencia ante las cosas de la tierra, sino llamada a no cerrar los ojos, dejando atrás visiones demasiado espiritualistas o falsamente optimistas. Levantar la cabeza no es una actitud pasiva, sino activa. ¿Ante qué situaciones tenemos que levantar la cabeza? ¿De qué ataduras necesitamos que nos libere el Señor? Las preocupaciones de la vida nos dejan tiempo para el Señor. ¿En qué medida damos prioridad a las cosas del Señor? Finalmente, no podemos obviar que la esperanza se alimenta de la vigilancia. Y esto significa luchar contra toda actitud y conducta que pueda nublar los ojos de la fe, apagar el corazón, enfriar el espíritu, congelar la pasión por el reino y envejecer el amor. Ahora bien, ¿qué sentido tiene todo esto que estamos hablando y cómo se puede aplicar en el hoy de nuestra vida, de nuestra historia, o cómo es actual? Bueno, en este primer domingo de Adviento, la liturgia de la palabra nos invita a recuperar nuestro sentido de expectación mesiánica desde una esperanza vigilante, evitando caer en ciertas trampas frecuentes de esta temporada. Pensar que el Adviento se reduce únicamente a la espera de la Navidad y luego borrón y cuenta nueva. Es decir, pasada la Navidad se retorna a la rutina y la preocupación se centra en preparativos para el fiestón de Año Nuevo. O bien, ser víctima de la inmovilidad de una espera sin horizonte, sobrellevar un Adviento de precepto sin distinguir la relevancia que éste comporta en la vida de fe de todo cristiano. O bien,
regirse, hermanos y hermanas, por parámetros mercantilistas, donde el ansia por la llegada del Mesías se reemplaza o confunde con la ansiedad por recibir un buen y costoso regalo en Navidad. Además, reducir este tiempo fuerte al ámbito sentimental de bonitas canciones, en vistas no tanto de vivir verdaderos ágapes fraternos alrededor de la Sagrada Familia, sino caer en el frenesí de los famosos, incluso llamados chupibios acá en Guatemala, muchas veces finalizando en pleitos, discordias y tragedias lamentables. Y por último, no debemos olvidar que los imperativos de estar despiertos y vigilantes tienen también un alcance eclesial. No están dirigidos simplemente al discípulo individual, sino a la comunidad de discípulos, a la iglesia en sinodalidad. Para concluir, en actitud de oración, vamos a dirigirnos al Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor del día y de la noche, Dios del cielo y de la tierra, se acerca la hora de tu venida. No nos dejes dormir en una espera soñolienta. Despierta nuestros corazones a la palabra que no deja de dirigirse a nosotros a través de los siglos y de los siglos. Señor del espacio y el tiempo, nuestro Dios, nuestro Padre, no nos dejes volver a dormir. Haznos atentos a la oportunidad de salvación que nos ofreces, a estos signos inaugurales del reino de tu Hijo, quien vive cerca de ti y entre nosotros, ahora y por siempre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Que estén bien. Shalom para todos.